venganza de los electroalces pop. El multiverso está expandiendo los personajes que pueden interactuar con el universo 616 del MCU. You're saying there's a multiverse? Y por eso hay algunos crossovers que nos hacen tener duda de cómo es que ocurrirán, tal como el caso de Spider-Man y Venom, que es algo que los fans llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Vaya, aleluya. Y por eso en este video te traemos nuestra pregunta del día: ¿cómo podrían conectarse Spider-Man y Venom en el universo cinematográfico de Marvel? Y recuerden, Vengadores, si su pregunta no fue elegida, los invitamos a participar con el hashtag Preguntas del Día dejando su comentario en los videos, porque esto es una sección que abordaremos semanalmente en el canal. Y en nuestra primer pregunta del día de Casas González nos cuestiona: ¿quién compró la Torre de los Vengadores después de Spider-Man Homecoming? Y esto nos lleva de regreso a un mundo de teorías que ha habido alrededor del dueño de esta torre. Y es que el símbolo de la torre de los Avengers fue muy importante a lo largo de la historia de Tony Stark. En un inicio, este peculiar edificio era la torre de Stark Industries, y más tarde fue cambiado para convertirla en la torre de los Avengers. Esto lo vimos con el cambio de logo en su icónica silueta. Pero este edificio tuvo sus dificultades, porque fue parcialmente dañado, y después de los eventos de la era de Ultron, los Avengers dejaron el edificio mientras la torre se renovaba. Pero después se revelaría que Tony vendió la torre a un comprador desconocido, y de aquí viene la duda de qué ha pasado con esto ahora, porque la hemos seguido viendo en las películas como en Spider-Man Lejos de Casa, y también aparece de lejos en una línea del tiempo diferente en la serie de Loki. Con la idea de que los Cuatro Fantásticos están en camino, mucho se habló de que esta torre podría ser la Torre Baxter de los Cuatro Fantásticos, que es su base de operaciones, pero los Cuatro Fantásticos, su ingreso aún no está claro. No sabemos si llegarán de otra dimensión, si están atrapados en el tiempo o algo similar, así que no sabemos si ellos podrían ser los dueños de esta torre ahora. En las escenas donde vemos a la torre es en la serie de Loki que se alcanza a ver el logo de Kang, una de las empresas dentro del mundo de Marvel que termina siendo dirigida por una de las variantes de Kang, así que podría esta ser la explicación. Por eso es que vuelve necesario que en la Tierra del final de los tiempos nos dieran esta pista. El otro gran empresario que ha llegado al universo cinematográfico de Marvel y que podría haberse quedado con esta torre es Wilson Fisk. En la serie de Hawkeye vimos como este villano iba creciendo en sus negocios en la ciudad de Nueva York. No parece tan descabellado que con el protagonismo que tendrá en la serie de Echo y en la de Daredevil Born Again, sea ahora el Kingpin el dueño de este edificio. Recordemos que en la serie de Hawkeye es donde Clint le menciona a Kate Bishop que Tony vendió la torre de los Avengers hace años, pero no menciona el nombre del comprador. Justo por esta serie nos hace pensar que podría ser el Kingpin. Estos dos candidatos, una variante de Kang y el Kingpin, son nuestras opciones más probables, pero aún nos faltan más pistas para descubrir la verdad. Y José Luis nos hace la segunda pregunta, que ¿es posible ver a The One Above All en la saga del multiverso? Con esto, José Luis nos está preguntando por uno de los personajes más poderosos de los cómics. Se trata de un celestial, One Above All. Este ser omnipotente y creador de todo el universo de Marvel, de todas las realidades alternativas, y es una especie de versión de Dios dentro del mundo de los cómics. Es uno de los personajes cósmicos de Marvel que resulta complicado explicar, porque no son el típico personaje de carne y hueso. Tal como esta especie de divinidad, es fácil que pueda incluso romper la cuarta pared o llegar hasta delante de sus creadores. En los cómics ya pasó que One Above All incluso llegó a compartir panel con Jack Kirby, uno de los dibujantes de Marvel, así que es fácil imaginar que Marvel quisiera hacer algo similar a lo que hicieron con She-Hulk, si es que traer a su personaje es su intención. La razón por la que podríamos considerar que sí lo veremos en el MCU es que ya se han mencionado algunos de estos personajes, como el Tribunal Viviente, que ha sido easter eggs en algunas películas o series, y también Eternity, que fue parte de Thor Love and Thunder. Se viene una guerra multiversal en la que muchos insiders especulan que las cosas no volverán a ser como antes, y que el plan de Marvel es hacer una devastación por completo. Una forma de solucionar tal amenaza definitivamente ayudaría a un personaje tan poderoso como este. Vemos la tendencia de Marvel de ir hacia Eternity War, que podría incluir a todos estos personajes más cósmicos, mucho más poderosos que los mismos celestiales, así que no está descartado que tal vez para la siguiente saga, One Above All haga su debut en el universo cinematográfico de Marvel. Y en la tercera pregunta tenemos, ¿veremos más variantes de Spider-Man en Avengers Secret Wars? Y esta pregunta nos la hace el Rey Halcón. Y es que se hablan de muchas variantes por todos lados cuando tratamos de ver lo que nos va a deparar el futuro del MCU. La explosión de los multiversos nos ha traído un mundo de posibilidades, tal como ya lo vimos con los Lokis y con los Kangs. Todo este tipo de variantes pueden ser de todas las maneras posibles. En el caso de Spider-Man ya hemos visto algunas, las que aparecieron junto con el Spider-Man de Tom Holland, es decir, Andrew Garfield y Tobey Maguire. I love you guys. Thank you.
Y claro, también las que vimos en el Spider-Verse de Miles Morales con la película animada. Son muchas variantes diversas de solo un personaje, y no es de extrañarse, porque justamente Spider-Man tiene toda una historia con sus variantes luchando juntos en contra de un mismo mal, solo que el Spider-Man de los cómics no se estaba topando con los derechos de los estudios, y es que los acuerdos de Sony y Marvel para trabajar juntos seguramente están muy bien marcados en el contrato. Hablar de otros portadores de poderes de araña como Spider-Man, como Gwen Stacy y hasta Spider-Ham, seguramente nos toparíamos con cuestiones de derechos por parte de Sony. Estas otras versiones de los Spider-Mans no solo sabemos que volverán a ser usadas para la siguiente película de Miles Morales, la cual va a ser animada, sino que en las live action, Madame Web es una de las cintas en las que se está trabajando que también nos va a presentar a otras portadoras del poder arácnido. Por eso nos hace pensar que en cuanto a Disney con Marvel se van a ir más por la línea de otros Peter Parker, y por eso se ha rumorado lo que quieren traernos es el regreso de las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero no descartamos que como un easter egg nos presenten alguna otra variante de alguna escena de las próximas películas. Todo será cuestión de ver. Para la cuarta pregunta, Darth Atrus nos pone un poco en aprietos con la pregunta de ¿qué pasará con Kang tras el incidente de Jonathan Majors? Y es que es una noticia que aún sigue en desarrollo, ya que recientemente el actor que da vida a Kang el Conquistador, Jonathan Majors, fue arrestado por cargo de violencia contra su pareja. Son cargos bastante graves, porque la persona fue necesario llevarla a un hospital para darle tratamiento médico, y la policía tuvo que intervenir en el momento del disturbio. La defensa del actor ha dado declaraciones tratando de limpiar su nombre, pero hasta el momento no existe evidencia que pruebe que no estuvo involucrado en el incidente de una u otra forma. Varios proyectos que se tenían en puerta en lo que iba a trabajar el actor ya han comenzado a salir que no seguirán los proyectos junto con Majors, sobre todo porque algunos de ellos, como una campaña del gobierno, evidentemente no quieren que se involucren en el escándalo de esta noticia y prefirieron romper el contrato con el actor. Hasta ahora no se ha dado noticias de qué sucederá con Marvel, pero contemplando que Disney no le gusta el escándalo y ya ha roto contratos antes con algunas situaciones polémicas, nos hace pensar que están considerando hacer lo mismo. El personaje de Kang el Conquistador tiene la facilidad de que es una variante y que las variantes no todas tienen que lucir iguales. Tenemos ahí a los Spider-Mans, que son Tobey, Andrew y Tom, así que la narrativa permitirá un cambio de actor sin problema alguno y así poder seguir con los planes del personaje. Pero todo esto apenas es una especulación por cómo se ven las cosas actualmente. Necesitaríamos esperar a ver qué sucede al final y cuándo es que Marvel decide hacer un anuncio oficial del tema. Pero si dejamos especular un poco, ya están sonando algunos nombres de quién podría sustituirlo. Estos no son rumores de Marvel, porque el estudio ha tratado de ser muy hermético. Podría sustituirlo alguien como Yahya Abdul-Mateen II, este actor más recientemente conocido por su papel de Black Manta en Aquaman y Calvin Abar en Watchmen. Otra posibilidad es la Kit Lee Steinfeld, quien participó en la serie de Atlanta y tiene el potencial para un papel como este. Uno más conocido para Disney es John Boyega, quien ha sido parte de las películas de Star Wars y podría ser un nombre que tengan en mente. Y Ray Fisher es un actor que ya vimos que tiene experiencia como superhéroe por interpretar a Cyborg. Después de su salida de DC, quién sabe, Marvel podría buscarlo. Y para la pregunta última del video tenemos ¿cómo podrían conocerse Spider-Man y Venom en el universo cinematográfico de Marvel? Las cosas para que estos dos personajes se conozcan parece que es algo que Marvel y Sony han platicado bastante, porque pudimos ver que ya hay un salto de una realidad a otra, en concreto para que Venom de Tom Hardy conozca al Spider-Man de Tom Holland. En la película de Spider-Man No Way Home pudimos ver cómo Venom y Eddie saltaron a la dimensión del MCU, esto no sin dejar consecuencias, dejaron una partícula de Venom que sabemos que es así como se reproduce el simbionte. Esto da la pista que dentro de los planes de Marvel sí está que el Spider-Man de Tom Holland se enfrente a un simbionte, ahí está, a punto de buscar un huésped, y que se convierte en el próximo enemigo del trepamuros. Esto es algo que ya está más que pensado y por eso nos dieron las pistas en la escena postcrédito. Pero hablando en concreto de un encuentro entre Venom y Spider-Man, necesitaríamos que el simbionte o el arácnido volvieran a cruzarse en la misma realidad. Suena más difícil, pero esto es justo lo que sucederá en el final de la saga multiversal, porque se habla de un grupo de Avengers multiversales, así que este Venom podría volver.
No sabemos si el objetivo es que tengan una batalla, porque Venom recuerda cómo los Spider-Man son quienes en otras realidades lo han matado, pero un encuentro sí podría suceder. Ahora, Sony no está esperando que las cosas sucedan solo si Marvel quiere. De hecho, están trabajando para hacer crecer una historia de Venom y su universo, y se ha revelado que con la película de Madame Web y a través de la tercera entrega de Venom, este antihéroe se va a cruzar con una versión mucho más joven de Peter Parker, y que de algún modo tendrán una relación diferente a la que estamos acostumbrados en los cómics. Parece que Sony sí quiere a su propio Spider-Man en su universo, y con estas dos cintas lo van a presentar. Con todo esto, hace más sentido que Sony se enfoque a sus propios planes con Venom en vez de hacer que el personaje se ajuste a lo que hace Disney. Estas fueron las 5 preguntas del día. Los invitamos a dejar en todos los videos y aquí en los comentarios sus preguntas de aquí en adelante, porque haremos un video semanal, todo con el hashtag preguntas del día. Pero de igual manera, si te interesa conocer en nuestras preguntas del día si acaso volverán los Avengers originales para Avengers Secret Wars, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electorales pop. So say we all.